Hola, hola, esta es la parte 4 del manga Me convertí en la madre de los 10 hijos del rey demonio más fuerte de otro mundo. Les recuerdo que en la descripción les dejo la lista de reproducción con los demás videos de este manga. Y sin más que decir, disfruta el resumen. Todos en la ciudad subterránea estaban entrando en pánico al escuchar que se acercaba el ejército del rey humano, el cual ya estaba en la entrada de la ciudad exigiendo a gritos que saliera la sacerdotisa del otro mundo para reunirse con él, y si no lo hacía, amenazó con empezar el ataque a la ciudad. Mientras el rey humano lanzaba estas amenazas, sus soldados comenzaron a lanzar flechas con fuego, atacando a las casas de los inocentes ciudadanos. Gran y Albert se sorprendieron que el sargento Jacob estuviera a cargo de un ataque tan furtivo, pero Ancient no estaba sorprendido por el ataque, pues él mismo había traicionado la confianza del rey de los enanos y avisó a los humanos dónde se encontraba la sacerdotisa. Al descubrir la traición del rey de los elfos, Soldat se enojó mucho, pero Ancient estaba convencido de que entregar a la sacerdotisa a los humanos haría que la guerra no creciera más. Al enterarse de las verdaderas intenciones del elfo, Gran estaba tranquilo y en silencio, pues no podía creer cuánto había cambiado aquel ser con el paso del tiempo. Resulta que esta no era la primera vez que Ancient veía al rey de los demonios, pues hace docenas de años, cuando ambos eran más jóvenes, algunos demonios indomables habían invadido el bosque de los elfos, causando un sinfín de tragedias. Así que Gran fue hasta el bosque de las hadas para hacerse cargo del problema. En cuanto llegó al bosque, Ancient lo atacó, pues él creía que Gran era la bestia demoníaca que estaba acabando con los elfos. Cuando estaban en pleno combate, la bestia asesina que se escondía en el bosque salió detrás de Gran para atacarlo. Ancient se dio cuenta de que estaba atacando al demonio equivocado y dirigió sus ataques hacia la bestia responsable de todas esas tragedias, salvándole la vida a Gran. Cuando terminó el combate, Gran y Ancient hablaron un poco, se presentaron y ambos estuvieron en buenos términos. Al despedirse, acordaron que aunque no eran amigos, serían amables el uno con el otro si es que en el futuro se volvían a encontrar. Ahora que ellos dos se habían encontrado nuevamente, Gran estaba decepcionado por las acciones de Ancient y le dijo que había cambiado desde su último encuentro. Ancient no le tomó importancia a las palabras del rey demonio e incluso intentó convencerlo de entregar a la sacerdotisa. Como Gran lo ignoró, entonces le pidió a Akari que se entregara para evitar que la ciudad subterránea fuera aniquilada. Aunque el elfo no le hubiera dicho nada a la sacerdotisa, Akari ya estaba determinada a subir con los humanos con el fin de evitar que la ciudad siguiera siendo atacada. Gran sabía que esa era la única manera para detener el ataque, así que se acercó a su esposa para decirle que no tenía que ir sola y él estaría con ella todo el tiempo. Escuchar esto levantó el ánimo de Akari y le agradeció su ayuda, mientras que al héroe le encargó la seguridad de sus hijos. Albert estaba muy tranquilo ante toda la situación y accedió a quedarse con los niños y mantenerlos a salvo. Y antes de que Akari se fuera, agregó: No te preocupes, quiero decir, soy tuyo después de todo. Akari no le dio mucha importancia a eso y se despidió de sus niños, quienes estaban asustados y preocupados por su mamá, pero ella les dijo que solo iría a hablar con los humanos para convencerlos de que sus bebés no eran peligrosos, y mientras los abrazaba a todos, dijo que iba a hacer que los niños calmaran el conflicto entre humanos y demonios, pues creía que sus hijos tenían el poder de hacer de ese mundo un lugar pacífico. Después dejó a los niños con el héroe, pero antes de irse dijo: No somos una fuente de calamidad. Los convertiré en una fuente de esperanza. Ancient quedó impresionado por esas palabras, pues no entendía cómo esos niños traerían esperanza al mundo. Una vez que Gran salió de la ciudad con Akari en sus brazos, volaron sobre el ejército humano para llamar su atención y hacer que se alejaran de la ciudad. Pero justo cuando los soldados iban a perseguirlos, el sargento Jacob ordenó que no los siguieran y en su lugar continuaran quemando la ciudad para evitar que los enanos se unieran con los demonios. Akari se dio cuenta de que el ejército humano no los estaba siguiendo cuando ya estaban muy lejos. Mientras tanto, en la ciudad, Soldat y Ancient no sabían por qué los estaban atacando, porque la sacerdotisa había salido a reunirse con los humanos, y cuando el caos y el miedo empezaba a hacerse presente, Anne animó a las personas diciendo que todo iba a estar bien.
Tan pronto terminó de hablar, Thra pidió ayuda a las criaturas que vivían debajo del piso de la ciudad subterránea. Los bichos inmediatamente salieron de sus casas y apagaron el fuego al arrojar con sus patas arena sobre los incendios. Mientras continuaba lloviendo arena dentro de la ciudad, Kat tomó prestadas unas herramientas y rápidamente construyó un gran refugio antifuego. Cuando todos los ciudadanos estuvieron dentro del refugio, Anne repartió entre todos los heridos porciones de una bebida sanadora. Así, el ataque del ejército humano fue controlado y nadie salió gravemente lesionado. Cuando todos estuvieron a salvo, Soldat les preguntó a los niños por qué, si eran la fuente de la calamidad, habían protegido a la ciudad. Kat respondió que no fue por nada en particular, simplemente hicieron lo que su mamá hubiera hecho en ese momento, pues sabían que ella nunca abandonaría a las personas que están en peligro. Albert, que estaba con Ancient, mencionó que los niños eran igualitos a sus padres. En ese momento, mientras el elfo contemplaba la ciudad a salvo, recordó las palabras que mencionó a Cari antes de irse. No somos una fuente de calamidad. Los convertiré en una fuente de esperanza. Por otro lado, en la superficie, Akari y Gran regresaron a la entrada de la ciudad para reunirse con el sargento Jacob, el humano a cargo del ataque, y le pidió que le regresaran a la madre de Gran, pero el sargento no quiso liberar a la antigua reina, pues decía que si eso pasaba, entonces los demonios volverían a pelear con todo en la guerra. Akari dijo que ella también era humana y que convencería a Lady Dernier de no volver a pelear contra los humanos, pues esa absurda guerra debía terminar. Pero el sargento dijo que no le podía creer, así que ordenó al ejército que capturaran a la sacerdotisa. Gran, que había escuchado toda la conversación entre el sargento y la sacerdotisa, se sorprendió por la manera de pensar de su esposa, pero no fue el único a quien motivaron estas palabras, pues Ancient se sintió conmovido por las hermosas palabras de Akari y con su magia atacó al ejército de los humanos, pues Ancient dijo que estaría haciendo lo que creía que era correcto, creando una alianza ahora con los demonios. Como los humanos ya no podían hacer nada contra los elfos, se retiraron del lugar. Más tarde, los niños de Akari y Gran se reunieron con su mamá para abrazarla, mientras le contaban cómo habían defendido la ciudad. Albert, Soldat y su hermana le mencionaron a la sacerdotisa que los niños en verdad parecían una fuente de esperanza cuando protegieron a todos durante el ataque, por lo que Soldat dijo que como pago por haber defendido a su pueblo, le harían un favor a la sacerdotisa y se unirían a los demonios. Por su parte, Ancient también habló con Akari y le dijo que, aunque no estaba del todo seguro de que esto haya sido lo correcto, sintió que había mucha belleza en la fuente de esperanza que había mencionado antes, y así se creó una alianza entre los elfos, enanos y demonios. Akari les agradeció su ayuda y mencionó que su meta era rescatar a la madre de Gran, por lo que inmediatamente todos iniciaron el viaje por unos túneles secretos que había en la ciudad de los enanos, hacia la tierra de los humanos, el país llamado Soleil. El plan parecía ir perfectamente bien, pero se arruinó en cuanto llegaron a Soleil, pues en la entrada del país los estaba esperando el rey David con su legendaria espada Excalibur, pues estaba completamente decidido para arriesgar su vida con tal de que Lady Dernier se quedara prisionera en su calabozo. Pero Gran no se quedaba atrás, pues su espada empezó a absorber la energía demoníaca de Lady Dernier para convertirse en una poderosa espada. Soldat se percató que esa pelea a muerte con espadas no solo afectaría a los portadores de las espadas, sino que también dañaría a todos y a todo a su alrededor por el poder mágico que emanaban de las dos espadas. Así que les pidió a los niños que se escondieran bajo tierra para evitar que las explosiones les hicieran daño. Mientras todos corrían para esconderse, Anne cayó al suelo. Akari la levantó y en ese momento el rey David dirigió el ataque de su espada hacia ellas. Pero por suerte, Gran estaba cerca y las protegió llevándoselas volando. Cuando estuvieron cerca de la entrada de los túneles por donde habían llegado a Soleil, Akari dejó a su hija y a sus hermanitos bajo el cuidado de Albert y volvió a irse con Gran. Para evitar que intrusos entraran a la ciudad, Gran provocó un pequeño derrumbe en la entrada. Los niños no entendían lo que pasaba y empezaron a llorar, porque pensaban que se habían quedado encerrados en ese accidente, pero Ancient estaba con ellos y los tranquilizó pidiéndoles que confiaran en su mamá. En la superficie, debido al derrumbe, Akari se lastimó la espalda y por el dolor se desmayó. Gran se preocupó por ella, así que la llevó en sus brazos a un escondite en el bosque. Tiempo después, Akari despertó y le dijo: «Mi rey, perdón. Creo que solo fue una carga para ti. Y pensar que estuvimos a punto de salvar a la reina Dernier». Gran la escuchó en silencio y cuando Akari ya no dijo más, él le contestó: «Salvaste a la niña. ¿Por qué te disculpas?» «Gracias. No me había dado cuenta que Anne se había caído».
Después de esta breve charla, Akari recuperó el ánimo, pero cuando quiso ponerse de pie para seguir yendo al castillo del rey humano, sintió un fuerte dolor en la espalda. Grant volvió a preocuparse por ella y dijo que así no podría moverse bien, así que lo único que podían hacer en ese momento era descansar y esperar que sus heridas sanaran solas, pues él no podía curar heridas en humanos. Akari sintió que le daba una punzada en el corazón y también se percató que el aire tenía un olor familiar para ella. Entonces se levantó del suelo como pudo y comenzó a seguir aquel aroma. Su esposo, muy preocupado por ella, la siguió por detrás. Después de un rato de caminar por el bosque, llegaron a una tradicional casa de aguas termales. Cuando Akari se dio cuenta que había estado siguiendo el aroma del azufre del agua, se sintió un poco extraña. En la entrada de la casa, la pareja fue recibida por mujeres bestia que se encargaban de administrar el lugar. Las mujeres se sorprendieron un poco al ver una pareja de un demonio y una humana, pero luego fingieron indiferencia. Una de las mujeres se dio cuenta de que Akari tenía una herida en la espalda, así que le dijo que se sumergiera en el agua caliente y su espalda sanaría en poco tiempo. Akari no quería quedarse porque no tenían tiempo para un chapuzón en las aguas termales. Además, estaba preocupada por sus niños, pero Grant insistió en quedarse ahí esa noche porque quería que su esposa sanara sus heridas. Espera, no sabemos si Anne y los demás están a salvo. No podemos quedarnos. Quedémonos en este lugar. Ahora estoy más preocupado por ti. Convenientemente, el pequeño dragón que se criaba junto a los príncipes demonios apareció de la nada llevando un mensaje para Akari. Esta era una pequeña nota que Anne había escrito diciendo que ella y sus hermanitos estaban bien y ya estaban de camino para encontrarse con sus padres en el lugar que ellos estaban, así que le pidió que se quedaran ahí hasta que ellos llegaran. Después de leer la carta, Akari se relajó mucho y aceptó quedarse en la posada. Una de las mujeres que atendía el lugar les mostró su habitación y un estanque lleno del agua sanadora. Cuando Akari se fijó en el interior de la habitación, se sintió avergonzada, pues solo había un futón para 2 personas, y eso le hizo pensar que esta noche tenía toda la pinta de ser la primera noche de unos recién casados. Mientras Akari se quedó en la entrada del jardín, Grant se quitó toda la ropa, amarró una toalla a su cintura y se metió al estanque para comprobar si el agua tenía alguna medicina. Cuando estuvo seguro que todo estaba bien, llamó a su esposa. Ven rápido. ¿Qué? ¿Así de fácil? Akari estaba muy apenada por lo que podría pasar una vez que entrara en el estanque, pues lejos de pensar en sus heridas, solo podía ver el cuerpo semidesnudo de su esposo. Pero después de unos segundos, recordó que tenía que curar su espalda si no quería ser un estorbo para Grant en el rescate de su madre. Así que dejó la vergüenza, se quitó la ropa y se metió al agua. Disculpa si te hice esperar, dijo Akari una vez dentro del estanque, pero Grant no dijo nada, pues estaba ocupado observando la hermosa vista que tenía frente a él. Akari sintió la mirada de Grant y le dijo que le daba mucha pena que la viera, así que se sumergió por completo en el agua y pensó que en cuanto su espalda se recuperara, se iría de ahí. Pasaron pocos minutos y Akari sintió que su cuerpo estaba siendo envuelto en un suave velo. Esto se sentía bien y Grant solo la miraba desde lejos. Él estaba preocupado y quería saber si la medicina del agua funcionaba en humanos, por lo que le preguntó cómo se sentía. Akari se levantó y le mostró la espalda a Grant mientras le preguntaba si la herida que tenía ya se había curado. Grant observó que había desaparecido la herida y rápidamente se acercó a ella por detrás para envolver el cuerpo de Akari entre sus fuertes brazos. Al estar los dos sintiéndose tan cerca, a él se le escapó decir: Eres hermosa. Grant cerró los ojos mientras disfrutaba de aquel abrazo. En ese momento, recordó la primera vez que vio el rostro de Akari y lo que pensó de ella. ¿Sabes? Cuando fuiste invocada a este lugar, me decepcioné cuando te vi, porque pensé que no eras una mujer fuerte, pero me equivoqué. Después, Grant reconoció que si sus hijos ahora son considerados como una fuente de esperanza y no de calamidad, además de que la creación de la nueva alianza entre elfos, enanos y demonios había sido todo gracias a Akari. Así que le dijo sin más: Gracias, Akari. Grant soltó a la chica de su abrazo
y en su lugar levantó el rostro de Akari con una mano y unió sus labios con los de ella en un suave beso. Al terminar el beso, volvió a abrazarla para acercarse aún más, y mientras el ambiente se calentaba aún más que el agua de ese estanque, sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. El vientre de Akari se transformó en una pancita de embarazo. Akari no tenía idea de lo que había pasado, y Grant solo se quedó inmóvil observando aquella pancita que por unos breves momentos mantendría a su nuevo bebé. Después de unos minutos, desde la entrada a la habitación de la pareja, apareció una de las mujeres que trabajaban ahí y preguntó si el agua había hecho efecto tan rápido, pues la especialidad de la posada era el agua especial para crear bebés, por lo que todas las parejas que se sumergían ahí se iban a casa con un recién nacido. Una vez que terminó la explicación, la mujer salió de la habitación para darle privacidad a la pareja para que pudieran recibir a su bebé con tranquilidad. Después de unos minutos de trabajo, había un huevo flotando en el agua caliente. Y cuando se rompió, Grant se apresuró a tomar al bebé entre sus brazos y muy contento dijo que había nacido un bebé que poseía ojos sabios. La pareja con su recién nacido seguía dentro del estanque cuando Akari se sintió muy feliz al nombrar a su bebé. Como este era su quinto hijo, lo llamó Sanku. Grant también estaba feliz por el nacimiento de su quinto hijo, pero al mismo tiempo se preocupó pues iba a ser muy difícil entrar al castillo de los humanos con un recién nacido. Aunque Sanku tenía pocos minutos de haber nacido, su mente ya estaba planeando cómo invadir el castillo del rey humano, pero creía que no podía comunicarse con nadie porque aún no podía hablar, pero eso no fue ningún problema, pues de la nada, ahí mismo aparecieron los hermanitos de Sanku, Albert, Ancient y Soldat, quienes a excepción de los niños, se sorprendieron al encontrarse con Akari, Grant y un recién nacido. Cuando Grant le presentó a su nuevo hermanito a Troa, él dijo que podía entender lo que Sanku pensaba, así que Troa sería el traductor de su hermanito, por lo menos hasta que pudiera hablar. Sanku se presentó con su familia, mencionando que su habilidad especial era formular planes estratégicos completos combinando con fuerza, terreno e información. En palabras más simples, Sanku es un estratega. Akari se puso aún más feliz cuando supo que su bebé era muy inteligente y lo abrazó con mucho amor, mientras Grant se vestía y se fue del lugar diciendo que no importaba lo buen estratega que Sanku fuera, no quería llevarlo a la invasión del castillo de los humanos. En cuanto Grant se fue, Troa dijo que como Sanku aún era muy pequeño para moverse por sí mismo, él haría la estrategia para invadir el castillo, pero que llevarla a cabo sería trabajo de todos los demás. Grant seguía disgustado con esa idea, pero no dijo nada y dejó que todos siguieran el plan de Sanku. Mientras tanto, en el castillo del rey David, la seguridad que mantenía vigilada a Lady Dernier se había reforzado por órdenes de su majestad, pues estaba determinado a nunca dejar que la antigua reina demonio regresara a su hogar. Mientras el rey estaba analizando cómo puede incrementar la vigilancia de la cámara de Lady Dernier, un mensajero le informó que Albert, el héroe, por fin había regresado después de haberse infiltrado en el castillo del rey demonio. En la entrada del castillo humano, las compañeras de viaje del héroe se reunieron con él para preguntarle qué había pasado con los demonios y por qué se había quedado allí durante tanto tiempo. Para evitar más preguntas de este tipo, Albert mintió y dijo que estaba cautivo en el castillo del rey demonio y que apenas se había podido escapar. Las chicas de Albert se conmocionaron al escuchar esa respuesta, pero aún no lo dejaban pasar al castillo. Entonces, Albert mencionó que ya sabía cuáles eran las debilidades de los demonios, por lo que era urgente que se reuniera con el rey para entregarle su reporte, y sin esperar ni un segundo más, las chicas dejaron que el héroe pasara hasta la sala donde estaba el rey. De esta manera, logró entrar al castillo con el pequeño Sanku, quien estaba escondido en la mochila de Albert. Mientras recorrían el castillo humano, Sanku estaba analizando a sus enemigos. Dentro del castillo, Albert se encontró con el sargento Jacob, quien empezaba a burlarse del ataque que dirigió hacia la ciudad de los enanos. Albert no quería escuchar eso y le cambió el tema preguntándole por la seguridad del castillo del rey David. El sargento era una persona muy presuntuosa y sin escatimar en nada, comenzó a dar detalles de la estructura del castillo y las medidas de seguridad que había implementado para proteger a su rey. Mientras tanto, en la mochila, Sanku escuchaba todo y preparaba un nuevo plan para invadir el castillo y rescatar a su abuela. Cuando Albert se reunió con el rey David, volvió a usar como excusa de «me tenían prisionero pero me logré escapar», y también habló con el rey sobre las habilidades especiales de cada uno de los hijos del rey demonio, concluyendo que ninguno era apto para la guerra, por lo tanto, ninguno era una amenaza para la humanidad.
Los soldados que custodiaban al rey se sorprendieron al escuchar esto, pero su majestad estaba tan acostumbrado a la guerra y a los planes ocultos que no se dejó sorprender, e incluso mencionó que Albert se había infiltrado en su castillo solo para ayudar a los niños a invadirlo, pues con las habilidades especiales de cada uno de ellos, solo se necesitaría un poco de ayuda del héroe para tomar el castillo, pues además sabía que tenía un bebé demonio escondido en la mochila, porque podía sentir el olor de los demonios emanando de su espalda. Así que se lamentó porque el héroe al final cayó en las mentiras de los demonios. Albert respondió que él solamente creía en la señorita Cari. Estas palabras fueron suficientes para enfurecer aún más al rey y con un solo movimiento de su espada le robó la mochila al héroe. Esto hizo que el rey se alegrara porque pensaba que por lo menos podría quitarle la vida a un hijo del rey demonio. Pero en cuanto abrió la mochila, un bebé dragón salió de ella, pues en cuanto Zanku tuvo toda la información que necesitaba, se teletransportó y cambió de lugar con el bebé dragón. Ante la expresión de enfado del rey David, Albert dijo que su deber era retenerlo por un momento, pero que como ya había perdido mucho tiempo con él, entonces los demonios ya habían llegado hasta el calabozo de Lady Dernier. Gracias al plano del castillo que Kat había dibujado, pudieron encontrar el lugar donde estaba prisionera su abuela y fueron a rescatarla junto con sus papás, Ancient y Solda. Cuando todos ellos entraron en la habitación, Akari y Gran se alegraron mucho por haberla encontrado. Ancient se quedó asombrado por la belleza de Lady Dernier y los niños empezaban a intentar quitarle las cadenas que la ataban, pero después de muchos intentos, Du se frustró hasta las lágrimas, pues aunque él era bueno abriendo todo tipo de cerraduras y candados y con todo tipo de herramientas, era imposible quitarle esas cadenas a su abuela. Ancient mencionó que esas ataduras poseían el poder de muchos sabios, por lo que era imposible abrirlas. Al escuchar eso, Zanku quiso idear una nueva estrategia para liberar a su abuela, pero ya no pudo hacerlo, debido a que su pequeño cuerpo se sintió muy cansado y se quedó profundamente dormido. Akari y Gran tranquilizaron al pequeño, diciéndole que ellos se eran cargo de hacer que su plan funcionara y lo dejaron descansar. Así, sin una estrategia, lo único que quedaba era utilizar la fuerza para liberar a la antigua reina, por lo que Ancient y Gran dirigieron toda la magia de los ataques de sus espadas a las cadenas que ataban a Dernier. No pasó mucho tiempo cuando se rompió la pared que sostenía las cadenas, y en ese momento Albert llegó al calabozo para escaparse del castillo junto con todos los demás, pero atrás de él también llegó el sargento Jacob, quien le cerró el paso en un intento desesperado de mantenerlos encerrados a todos. Pero eso no le importó a nadie, pues del piso salieron dos enormes topos a quien Troa les pidió que los llevara de regreso a la ciudad subterránea. Mientras escapaban, Akari observó a su suegra, quien lucía realmente aterradora, cuando le dirigió una sonrisa malvada al sargento Jacob, por lo que se preguntaba si habían hecho lo correcto al sacarla del castillo del rey David. Cuando la antigua reina de los demonios regresó al castillo, todos los demonios la estaban esperando y celebrando su regreso. Morris y Jirul hicieron una reverencia en forma de saludo, y en ese momento, Morris se dio cuenta de que la reina tenía en sus muñecas cadenas que restringían su poder. Así que Jirul quiso quitarle las cadenas de inmediato, pero Dernier dijo que era mejor dejarlo así, pues de esta manera, los humanos tendrían una ventaja en la guerra y no se sentirían tan mal cuando ella los derrotara. Entonces, todos muy contentos, llevaron a Lady Dernier al salón del trono, mientras que sus nietos preparaban una comida muy especial solo para ella. Cuando Anne y sus hermanitos le llevaron la comida calientita a la antigua reina, ella medio se sorprendió al saber que los hijos del rey demonio habían utilizado sus habilidades para cocinarle, así que mandó a llamar a la madre de los niños. Cuando Akari se reunió con ella, Dernier le dijo que era una pésima madre y esposa, pues dejar que niños tan pequeños como sus nietos cocinaran en lugar de hacerlo ella era algo imperdonable. También criticó la limpieza del castillo y la ropa que Gran usaba, pues señaló que estaba toda arrugada. En ese mismo momento, Akari cayó en cuenta de lo terrible que era tener una suegra, así que se disculpó con la madre de Gran y dijo que más tarde lavaría la ropa y limpiaría el castillo, pero Lady Dernier le ordenó hacerlo en ese mismo instante. Después volvió a ver a Gran y le dijo que por andar jugando a la casita se había olvidado del verdadero motivo por el que había tenido hijos con la sacerdotisa de otro mundo. Gran quería decir algo, pero Dernier se movió rápido y le quitó a los niños a la sacerdotisa. Cuando se los llevó a todos, les dijo que si no cumplía con su papel como esposa, jamás volvería a ver a sus hijos, y también mencionó que los iba a criar ella misma para que
que fueran demonios competentes para la guerra. Una vez que Akari se quedó sola en el Salón del Trono, se sintió traicionada por Lady Dernier, pues se había esforzado mucho y arriesgó a su familia para salvarla, para que al final la tratara de esa manera. Pero se motivó ella misma pensando que esta era una pelea entre suegra y nuera, y que nunca le permitiría que le dijera que era una esposa incompetente. Así que decidió que haría todas las tareas del hogar ella misma para vencer a su suegra en esta batalla. Mientras lavaba la ropa, Soldat apareció de quién sabe dónde, solo para burlarse un poco de Akari por desafiar a la antigua reina demonio. Ancient también estaba ahí, pero para expresarle a la sacerdotisa su preocupación, porque la ex reina estaba entrenando a los hijos del rey demonio como armas de guerra. Akari dijo que no dejaría que eso pasara, por eso necesitaba vencer a su suegra en esta batalla, para poder hablar con ella en condiciones iguales y recuperar la crianza de sus hijos, y le pidió a los reyes de los enanos y los elfos que esperaran un poco más. A lo lejos, Morris y los demás demonios que servían directamente a la sacerdotisa querían ayudarla a limpiar todo el castillo, pues reconocieron que era una tarea imposible para una persona, pero no querían ayudarle directamente porque Dernier los iba a regañar si se enteraba de que le ayudaron a la sacerdotisa. Entonces, Morris dijo que justo ese día tenía que limpiar su cuarto, y ya que estaba en eso, iba a limpiar el pasillo. Girul mencionó que también tenía que limpiar su habitación y otras áreas del castillo, pero que no lo hacía por el bien de la sacerdotisa. Villian reunió varios demonios más para cosechar las verduras del huerto como pretexto de realizar un entrenamiento al aire libre, pero Dernier los vigilaba desde la ventana y se enfureció al darse cuenta de que todos los demonios del castillo se preocupaban por la sacerdotisa. Cuando regresó su atención a sus nietos, reconoció que tenían habilidades muy buenas, con las cuales podrían dominar a los humanos en muy poco tiempo, pero que no lo iban a hacer porque los niños no tenían carácter. Du se sorprendió cuando supo que su abuela había descubierto la habilidad de cada uno. Esto llamó la atención de su abuelita y le puso un dedo en su pancita para despertar la sangre de demonio que fluía por todo su pequeño cuerpo, la cual estaba diseñada para que los demonios se sintieran bien al jugar con la vida de alguien más en el campo de batalla. Du luchaba contra sus instintos, pero sentía que la sangre demoníaca se desbordaba por todo su ser. En ese momento, Gran entró en la habitación y le gritó a su madre. Du se tranquilizó, pero quedó asustado por lo que acababa de experimentar. Dernier, al ver a Gran, le dijo que también se había vuelto débil y sin carácter, por lo que tendría que reeducarlo junto a sus hijos. Gran y los niños se preocuparon por esta actitud que tenía Lady Dernier, pero cuando Kat maldijo a su abuela como señal de desagrado, sus hermanitos también le demostraron a la abuela que no les caía bien. Por otro lado, Akari terminó de limpiar todo el castillo con la ayuda secreta de los demonios y fue a llevarle la cena a su suegra a su habitación. Pero cuando entró al cuarto, Dernier la tomó del brazo usando su habilidad de calor para lastimarla. Mientras sujetaba a la chica, le dijo que no podía tolerar su influencia maligna sobre los demonios y aunque la admiraba por haber dado a luz a los 5 hijos de Gran, no podía permitir que siguiera viviendo allí, por lo que le dio a elegir entre morir calcinada gracias al poder del fuego que ella tenía o huir del castillo saltando por la ventana y nunca más regresar. Pero Akari le respondió que no iba a morir en un lugar como ese y que tampoco iba a huir de su hogar, pues ese castillo era su hogar y le gustara o no, llamó a Dernier madre, pues al ser su suegra podía llamarla así, por lo que estaba realmente feliz de poder llamar madre a otra persona, después de que su verdadera madre hubiera fallecido. Dernier se quedó sin palabras después de escuchar esto y Akari aprovechó para servirle la cena, mientras le aseguraba que con el tiempo mejoraría como madre y protegería a toda su familia. Además, le aseguró que aunque le gustara la guerra, ella la iba a detener, pues esa era su misión como esposa de Gran y madre de 5 niños. Dernier, impactada, seguía sin saber qué responderle a su nuera, y de pronto sus nietos se asomaron por la ventana antes de entrar a su habitación, pues pensaron que estaba intimidando a su mamá y habían escalado hasta la ventana para defenderla. Gran también entró en la habitación para defender a su esposa y le dijo: ¡Madre! Ahora yo soy el dueño de este lugar. Incluso si eres mi madre, no dejaré que hagas lo que quieras con mi esposa.
Ante esta escena, Dernier solo pudo decirle a Gran que nunca había sido así de ruidoso, ni siquiera de niño. Luego tomó un tazón de sopa de la cena que Akari le había llevado y se lo terminó rápidamente. Entonces le dijo a su nuera que si de verdad quería que se terminara la guerra, entonces que le trajera al padre de Gran, el cual era un humano que una vez traicionó su confianza. Y aquí termina el tomo 4. Nos vemos en el 5. Gracias a todos por suscribirse y llegar al final del video. Sobre todo gracias a mis queridos Amix especiales y Super Amix por apoyar el canal. Los quiero a todos y quiero verlos a todos en el próximo spoiler.